que hay una definición de sociología bien, y que en base a esto ustedes tenían que responder también este multiple choice, ¿sí? Dice: la sociología es el estudio de la vida social humana, de los grupos y sociedades. Su objeto de estudio es nuestro propio comportamiento como seres humanos. Su campo de estudio es sumamente amplio. Puede ir desde las interacciones cara a cara hasta los fenómenos de escala mundial. Utiliza un punto de vista más amplio para saber por qué somos como somos y por qué actuamos de la forma en que lo hacemos. Esto lo habíamos visto. Nos enseña que lo que consideramos natural, inevitable, bueno o verdadero puede no serlo. Y que estas cosas dadas, naturalizadas de nuestra vida, están todas influidas por fuerzas históricas y sociales. Y creo que en este momento lo estamos viviendo. Para el enfoque sociológico es fundamental comprender de qué forma sutil, aunque compleja y profunda, la vida individual refleja las experiencias sociales. Y justo alguien había preguntado, porque en definitiva esa es, que ustedes me expliquen esa consigna, esa frase fue una de las consignas. Y en realidad acá está, esto que leímos antes, está hablando de lo mismo, ¿sí? Un poco nuestra vida individual también es algo que nosotros naturalizamos. Y nos olvidamos de que nuestra vida individual está influida por fuerzas históricas y sociales. Entonces, eso es un poco lo que dice la frase. Pero también la podemos ampliar con otras palabras, ¿sí? Yo les decía cuando me preguntaban que esto del reflejo es la palabra capaz más importante, ¿sí? De que es esa vida individual la que actúa como un espejo en el que se proyectan cosas. Todo lo que pasa por enfrente de ese espejo, yo lo empiezo a ver en ese espejo. En ese sentido creo que es esto, porque en definitiva es un poco metafórica la palabra refleja. Sería un poco eso. Y habíamos quedado acá, esto creo que ya no lo habíamos visto. El título arriba dice: el oficio de armar y analizar estructuras y sentidos. Tomar distancia de nuestras propias experiencias para verlas como algo nuevo y extraño. Los problemas personales, individuales, son muchas veces problemas sociales, compartidos por muchos. Bueno, es bastante tremendo leer todo esto ahora. Y creo que, no sé, pero bueno, yo soy profesor de historia y de sociología, entonces para mí esto es todo así. No sé ustedes cómo se sentirán al respecto, pero creo que en esta experiencia de estar haciendo algo que en realidad es nada, pero es esto del distanciamiento social, nos pone en una situación de que no dejamos de ser conscientes de lo que está pasando alrededor, que nuestra vida individual está absolutamente afectada por algo que sucede de manera social, ¿sí? Porque es algo que no lo puede controlar ningún individuo aislado, por más poder que tenga cualquier gobernante o empresario o quien sea. Entonces, este oficio del sociólogo implica tomar distancia, ¿sí?, de lo personal, de lo individual, y empezar a ver cómo algo que es un fenómeno social afecta a esas vidas individuales, ¿sí? Y cómo algo que nosotros pensamos que es solamente individual
como por ejemplo, a mí me gusta la música, no sé, el heavy metal, no es algo tan individual, que forma parte de una serie de elecciones que realizan las personas que me rodean también, o con las que yo me identifico. Termino esta filmina y los leo, porque como estoy así dado vuelta, no puedo leer nada. Nuestras actividades estructuran, dan forma al mundo social que nos rodea y al mismo tiempo son estructuradas por él, siguen una pauta. Entonces, una de las distinciones fundamentales de la sociología es esto de individuo y sociedad. Es esa tensión que siempre es permanente y con respecto a la cual lo mejor es, porque muchas veces uno se ve forzado a decir, bueno, no, para mí todo es individual y en realidad, no sé, hasta el extremo de que hay gente que piensa que la pobreza es culpa de la persona pobre, de ese individuo, y otros que piensan todo lo contrario, que la pobreza es un fenómeno social que no es elegido por las personas que caen en la pobreza y que eso es solamente culpa de la sociedad, digamos. ¿Quién es responsable por la pobreza? Todos, la sociedad, porque no cambia sus formas, sus estructuras. Entonces lo que decía que en la sociología la postura más interesante para mí es tratar de conservar esa tensión y no decir es la sociedad la culpable de todo, porque entonces nadie puede hacer nada individualmente. Si todo es culpa de la sociedad, no es culpa de ningún individuo, entonces yo no tengo que hacer nada, es culpa de la sociedad. Entonces ahí se genera una tensión. Pero es la tensión típica de la sociología y por eso les va a decir Bourdieu que es una ciencia en conflicto, una disciplina en conflicto. Entonces, lo que dice acá, nuestras actividades individuales le dan forma al mundo, ¿sí? Y al mismo tiempo, el mundo estructura mis actividades, ¿sí? Todo lo que yo hago, no todo es una ocurrencia mía individual, sino que yo estoy respetando pautas sociales de las que ni me doy cuenta, como saludar. Yo no inventé el saludo. Yo repito lo que me enseñaron desde que era chiquito, que tenía que saludar a la gente. Capaz que yo pueda inventar nuevas formas de saludarse como individuo. Se puede crear algo nuevo. Pero esto del saludo es algo que está bastante instaurado en nuestra sociedad. Y de hecho ahora con esto del virus hay que ver cómo se reformula ese hábito que tenemos, esa pauta, esa estructura. Después dice, nuestros comportamientos y relaciones presentan regularidades. El conjunto de esas regularidades se llama estructura social, que no tiene un carácter físico concreto como el de un edificio, porque está hecha de nuestras prácticas humanas constantes y cambiantes. Entonces acá, mi gato está molestando demasiado. Creo que le tengo que abrir la puerta. Lo que está diciendo es que eso que yo les decía como el saludo, pero en realidad cosas más regulares todavía, como el parentesco, por ejemplo, como el patriarcado, como el Estado, son estructuras sociales. Cosas que se vienen repitiendo hace mucho tiempo, casi sin darse cuenta la gente, y eso van formando, por eso esto del edificio,
obviamente no es un edificio concreto en el sentido de que es una estructura, sea algo que yo pueda salir a la calle y verla, como un monumento, como un edificio, como una calle. Pero es algo que se va solidificando, que se va formando algo duro, que se repite, se repite, se repite. Entonces es muy difícil deshacerlo. La estructura familiar, digamos, de papá, mamá, hijitos, de la familia nuclear, es algo que se regularizó en un momento y se volvió parte de la estructura social. Entonces sí o sí en la sociedad tenemos familias. Capaz que no es esa familia nuclear, pero es una estructura que tiene capaz una mamá y un hijo, capaz un papá y sus hijos, capaz que hay abuela, tíos y nietos, y no hay papás, pero se conserva la estructura familiar. Entonces, la familia es algo que se repite en el tiempo. Entonces, forma parte de una estructura social. Y cuando se hacen censos o estadísticas sociales, una de las unidades que se analizan es la familia. Porque es algo que sí o sí lo voy a encontrar en todos lados. También la división por géneros, sí o sí en todo el mundo la voy a encontrar. Es algo que está repetido en todos lados. Y esto, ¿no? De que son comportamientos y relaciones prácticas que implica esa división, que es medio un invento. Tanto la familia como el género son inventos humanos, que los vamos repitiendo, ¿sí? Y que por eso, como los inventamos en algún momento, también puede haber un momento en que no exista eso y exista otra cosa. Voy a leer, a ver si hicieron comentarios para... Bien, a algunos se les corta demasiado. El Power no está en el, ¿cómo se llama? En el aula, porque me suele pasar que lo terminan, como que terminan estudiando solamente de ahí y no sirve eso. Como les digo, tomen nota de esto, pero no les saquen una foto, o sí, sáquenle una foto si quieren, pero digo, lo más importante es que ustedes tomen nota en un cuaderno. Podría ser que refugio se refiere a que la sociología tiene muchos campos de inserción. No sé, puede ser. Pero a mí no me queda claro. Por eso yo no les pregunté si era refugio, por ejemplo. Se corta la señal. No lo puedo encontrar en el aula virtual para mandarle el trabajo práctico. Busqué sociología, enfermería y no me sale nada. Mira, a ver si me deja pasar esto. La materia se llama Sociología con ~1 Enfermería. A ver, no lo estoy mostrando. Ahí. Y vos acá no sé si yo voy a poder mostrar esto. Claro, vos cuando entrás dice facultades. Tenés que entrar en la de naturales. Y acá ya te va a ofrecer acá unas, pero en realidad vos tenés que entrar a la C de Comodoro. Y ahí
no usen los buscadores porque generalmente no funcionan bien. Como que si le falta una tilde o no sé, no les aparece nada. Acá creo que está el último, ¿ves? Sociología, enfermería. Esta es la materia. Se corta la señal. Conflicto hace referencia a los puntos de vista individuales y colectivos y cómo estos son influenciados entre sí. En parte, a veces los conflictos sociales son conflictos entre distintas partes colectivas, digamos, entre distintos colectivos sociales. Pero también se puede pensar, en realidad el conflicto social refiere sobre todo a eso, a distintos grupos sociales en pelea, en tensión, en lucha, que pueden ser distintas clases sociales, como vimos un poquitito esto de burguesía y proletariado. Ahí generalmente hay un conflicto, se dice entre trabajo y capital, entre los burgueses y los proletarios, entre los trabajadores y las patronales, por ejemplo. Hay conflicto social en ese sentido. Espero no estar tapando el micrófono. Otro conflicto social puede ser entre los gobiernos y los ambientalistas, por ejemplo, pero ahí de nuevo tenés distintos sectores sociales. En las luchas feministas también tenés un grupo político. Todo es político en las luchas. Si hay una lucha social, es política. Entonces esto del conflicto tiene bastante que ver con la política, y eso lo vamos a ver más adelante. Yo no sé si vamos a llegar hoy, pero lo vamos a ver. Y esos conflictos afectan lo individual y lo colectivo. Generalmente lo colectivo definitivamente, porque esa puja entre distintos grupos va a hacer que triunfen unos sobre otros y se va a terminar haciendo lo que ese grupo dijo que se haga, por ejemplo. Y yo, si estoy, esto de la grieta, ¿no? Si estoy de un lado me voy a tener que acomodar de una manera, y si estoy del otro me voy a tener que acomodar de otra. Incluso si no estoy exactamente militando en un bando o en el otro, mi vida se ve afectada por esos conflictos. A ver. El PowerPoint no está en el campus, ¿eh? Estos actos que se repiten hacen a la estructura social e influyen en el cambio social. En realidad, por Oh, se le salió. ahí se cortó y voy a tener que esperar a que se vuelvan a enganchar. Ahí se me cortó a mí, me dijo que tenía problemas de conexión. Y se me perdieron las preguntas. Pero estábamos con esto de que de las prácticas que se repiten la estructura y las prácticas que se repiten la estructura. ¿Y qué más era? ¿Dura una hora el vivo? Bien, ¿ves? Eso no lo sabía. Que espero que esté conectada la chica que me preguntó
que ahora ni siquiera me acuerdo cómo se llama. A ver si te encuentro acá. No, porque se conectaron muchos al mismo tiempo. Y el cambio social, eso era. Las prácticas que se repiten, la estructura y el cambio social. Espero que estén tomando notas como les dije antes, ¿no?